que se llamó la revista. Lo que quiere retirarse puede retirarse, lo que puede quedarse puede quedarse, sin problema con eso. Seguimos con el cerebelo y los ganglios basales. Ambos tienen funciones similares, por eso se les guía juntos en el mismo capítulo de nuestro libro. El cerebelo representa un papel fundamental en la coordinación temporal de las actividades motoras y en el paso suave y rápido desde un movimiento muscular al siguiente. Los ganglios basales ayudan a planificar y controlar los patrones complejos de movimientos musculares. En resumen, el cerebelo y los ganglios basales ayudan a coordinar los movimientos y que estos movimientos sean movimientos más finos y discriminativos, como escribir, por ejemplo. La señal se emite o sale de la corteza motora y llega a la mano a través de la vía piramidal y la vía extrapiramidal. Perfecto, pero es regulado por ellos. Estamos. La señal motora viene por lo que vimos, vía piramidal y vía extrapiramidal. La señal sale por el pecho. Ahora bien, de la cabeza hasta la mano a través, repito, de la vía piramidal y la vía extrapiramidal. Pero si solamente dependiéramos de estas vías, los movimientos no iban a ser tan finos y tan específicos. Estamos por esos movimientos demasiado precisos. El que se encarga justamente de coordinar los movimientos para que sean movimientos así muy precisos es el cerebelo y también los ganglios basales. Sin estos dos órganos, en el caso del cerebelo y los ganglios basales, que un conjunto de órganos o porciones del cerebro, no íbamos a tener la capacidad de conseguir discriminar bien los movimientos o hacer movimientos más finos y precisos. ¿Estamos? Ahora bien, ninguna de ellas es capaz de controlar la actividad muscular por sí sola. ¿Qué quiere decir eso? Que ni el cerebelo ni los ganglios basales pueden llegar a producir movimientos por sí solos. Contribuyen sí, pero no pueden llegar a generar, porque el movimiento se genera en la corteza motora. ¿Estamos? Nosotros dijimos hace rato que lo que sube por la vía epimocefalerosa dorsal llega al cerebelo cuando estamos hablando justamente de los movimientos de lo que se recepciona por los pulsos, de los cuerpos de bol y todo más. Llega al cerebelo y el cerebelo envía señales a donde, a la vía extrapiramidal, otra vez al final. O sea, la vía extrapiramidal es el que manda una señal preferente, no es una independencia del cerebro lo que ocurre. A través de la vía extrapiramidal es donde se emiten las señales eferentes. Repito, toda la señal motora voluntaria sale de la corteza motora del lóbulo parietal y del lóbulo frontal. Perfecto. Ahora esa señal sale de la corteza motora y tiene que llegar a las extremidades o al músculo que yo por voluntad propia decido mover. Perfecto. Ahora bien, si yo quiero tener movimientos más finos y coordinados, yo necesito al cerebelo y a los ganglios basales. En resumen, si no funcionan mis cerebelos ni mis ganglios basales, yo voy a tener una descoordinación de mis movimientos. Ahora les pido a todos ustedes, vamos a hacer una prueba de si el cerebelo y los ganglios basales de ustedes están funcionando bien. Coloquen todos sus manos así de una forma perfecta y hagan este movimiento de abducción y aducción de la mano. ¿Está? De todos ustedes se mueve de forma simétrica. ¿Está? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Yo hago una abducción y una aducción de ambos de forma simétrica. ¿Qué quiere decir con eso? El cerebelo y los ganglios basales de ustedes está coordinando esos movimientos para que estos movimientos sean más precisos y ordenados. Estamos. En resumen, si yo no tengo ni mi ganglio basal ni mi cerebelo que están en un buen funcionamiento, yo no voy a tener esa capacidad de pedir a un paciente que tiene una serie de químicos de repente o alguna lesión
o en los ganglios basales o en el cerebelo. Le hace que haga esta prueba de hiadoprocinesia, se le llama en la semiología, y va a ser de forma irregular. Otra prueba que se le suele hacer a los pacientes es la prueba del índice nariz. Le decía al paciente que extienda su miembro superior y que toque la punta de su nariz con ambas extremidades superiores. Si no puede hacer eso, quiere decir que hay en alguna parte o en el cerebelo y mi ganglio basal que está teniendo un problema. La señal parte sí de la corteza motora por la vía piramidal o extrapiramidal, sí, pero hay un problema de los ganglios basales del cerebro que no son capaces de coordinar los movimientos. Generalmente, la hiadoprocinesia, como el índice de nariz, ya me habla de un problema del cerebro. ¿Estamos? Hay otras pruebas más. Está la prueba de talón izquierdo. Decía al paciente que con los cortes de su talón intente tocar la base de su pies. Son pruebas que yo puedo evaluar al paciente si yo comienzo a estudiar si tiene alguna lesión o no en una de estas regiones. Vía al CDL, que son muchas. Nos vamos a hablar de todas ellas. Miren, aquí me encontramos acá. Hasta el círculo espino cerebeloso dorsal, que es justamente la que recoge la información de los usos musculares y los cuerpos de golpe, también los cuerpos del pachín, y así para la postura del cuerpo. Pero también tenemos el espino cerebeloso adentral, el espino cerebeloso, vestíbulo cerebeloso, apoleo cerebeloso, córtico póntico cerebeloso. Esta es uno de los más importantes o uno de los más mayores estructurales, el córtico póntico cerebeloso. Pero no vamos a hablar de esto, no vamos a extender mucho. Ahora bien, eferentes. Las fibras que salen del cerebelo van al tronco encefálico contribuyendo a las vías extrapiramidales, al tálamo, que son a la corteza cerebral y a los ganglios basales. Unidad funcional de la corteza cerebelosa es la célula y la célula nuclear pequeña. Y bueno, una conexión entre estas dos células, solamente ahí llegamos, comienza a crear justamente la interacción con la sinapsis nerviosa para conseguir controlar los movimientos o regular, mejor dicho, los movimientos. La función típica del cerebelo consiste en contribuir a suministrar unas señales rápidas de encendido para los músculos agonistas y simultáneamente una señal recíproca de apagado para los antagonistas al comenzar el movimiento. ¿Qué quiere decir eso? El mismo ejemplo. Para que yo comience a mover mi mano para poder escribir, yo tengo que utilizar la contracción y descontracción de los músculos de mi mano. Algunos se tienen que contraer, algunos se tienen que descontraer o relajar. Si yo escribo, quiere decir que tomando mi mano desde la izquierda hacia la derecha, ¿verdad? A no ser que sea judío o árabe y escriba al revés. Pero nosotros acá escribimos de izquierda para la derecha. Entonces yo voy a comenzar a mandar mi mano hacia la derecha, por ende voy a utilizar los músculos que van a movilizar mi mano hacia la derecha y voy a relajar también los músculos que envían mi mano hacia la izquierda. ¿Se entiende? Bueno, las células de Purkinje que aprenden a corregir los errores motores. ¿A qué se refiere eso? A la memoria muscular. ¿Qué es la memoria muscular? No solamente la memoria muscular hace relación al cerebelo, sino en toda la corteza concurrencia. Es la capacidad que yo tengo de regular y corregir errores de movimiento. Si yo estoy corriendo, hay una memoria muscular que hace que yo corra de una forma estable y que no corra de una forma dispar para implementar en mi pieza. O sea que el propio cerebelo regula esos movimientos para que sean ordenados. Es la función que ya venimos hablando. Función del cerebelo en el control motor global. Tenemos las funciones del cerebelo: el vestíbulo cerebelo relacionado con el equilibrio corporal, el espino cerebelo, los movimientos de las porciones genitales de la extremidad, en especial los de las manos y los dedos. El cerebelo actúa de modo autorregulador junto con el sistema sensitivo motor de la corteza cerebral para planificar los movimientos voluntarios del tronco y las extremidades.
Este proceso se llama concepción de la imagen motora de los movimientos que se van a realizar. Son las funciones del cerebro si hablamos de una distribución anatómica de cada uno con su función distintiva. ¿Estamos? Algo último para pasar del cerebro. Las fibras diferentes van al tronco encefálico contribuyendo a las vías extracerebrales. O sea que hay una gran relación del cerebelo con la vía extrapiramidal. Ahora vamos por los ganglios basales. Y si vamos a hablar de los ganglios basales, tenemos que saber que no es solamente una estructura, sino son varias. Ganglio ovárico, ganglio supralámico, suprancernero, o sea, varias estructuras componen los ganglios basales. Está formado por el núcleo caudado, ganglio ovárico, suprancernero y núcleo supralámico. Constituyen otro sistema motor auxiliar que en general no funciona por su cuenta, sino íntimamente vinculado con la corteza cerebral y el sistema de control motor cortico espinal, conocido como vía piramidal. Nosotros dijimos que tanto el cerebelo como los ganglios basales controlan o crean una coordinación o regulación o discriminación de los movimientos, tanto de la vía piramidal como de la vía extrapiramidal. Ahora bien, hay una relación entre el cerebelo con la vía extrapiramidal y ahora vemos que hay una relación de los ganglios basales con la vía piramidal. O sea, podemos decir que el cerebelo ayuda a controlar los movimientos de la vía extrapiramidal y los ganglios basales de la vía piramidal. ¿Estamos? Repito. Hay mayor predominancia de relación del cerebelo con la vía extrapiramidal y de los ganglios basales con la vía piramidal. Eso quiere decir que el cerebelo ayuda a regular y a coordinar los movimientos de la vía extrapiramidal y los ganglios basales ayudan a coordinar los movimientos de la vía piramidal. ¿Ya? Dispone de dos capacidades importantes para el control del movimiento: determinar la velocidad a la que va a realizarse la ejecución y controlar la amplitud que va a elegir. La velocidad que yo realizo en un movimiento o la amplitud que yo quiero realizar en un movimiento. O puede ser un movimiento amplio o un movimiento corto. Ahora tenemos otra de las características de las partes de los ganglios basales: escritura de la letra del alfabeto, cortar un alfabeto con unas tijeras, fijar un clavo, movimiento controlado del ojo. O sea, un movimiento indiscriminado está encargado por el ganglio basal. Prácticamente cualquier otra de las acciones que exijan una cierta destreza, la mayoría de ellas ejecutamos de forma simple. Las vías comienzan sobre todo en las áreas premotoras, suplementarias de la corteza motora y en las áreas somatosensitivas de la corteza sensitiva. A continuación se dirigen al putamen, globo ovárico, al hipotálamo y finalmente a la corteza motora primaria y las funciones de las áreas cerebrales premotoras. Y acá encontramos y volvemos a hablar otra vez de los circuitos de integración neuronal. ¿Qué hace referencia al circuito de integración neuronal? Que al final llega a haber una interrelación entre todas las estructuras. ¿Está? De tal forma que todos se conectan entre sí. Después tenemos el circuito del caudado, seguimos con el ganglio basal. La mayoría de nuestras acciones motoras llegan como consecuencia de los pensamientos generados en la mente, la voluntad, fenómeno llamado control cognitivo de la actividad motora. El núcleo caudado representa un papel fundamental en este proceso. Las conexiones nerviosas entre el núcleo caudado
y el sistema de control motor y piramidal se extiende por todos los lóbulos del cerebro: frontal, parietal, occipital, temporales, hay tanto la ínsula, y volvemos otra vez a el circuito de integración de la asociación nerviosa de los pulmones. Ahora bien, ¿qué nosotros utilizamos para dar un repaso? Neurotransmisores que hacen la conexión entre neurona y neurona. ¿Cuáles son los neurotransmisores presentes en los ganglios basales? Los principales: dopamina, GABA, acetilcolina, noradrenalina, serotonina, encefalina, glutamato. Estamos justamente, si yo comienzo a tener problemas en estos neurotransmisores, comienzan a aparecer las patologías. Si yo tengo un problema, por ejemplo, con la dopamina o la GABA, yo puedo llegar a desarrollar Parkinsonismo o el Parkinson, una enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Donde yo voy a tener alteraciones justamente en la coordinación de mis movimientos. ¿Estamos? ¿Qué es lo característico del Parkinsonismo o la enfermedad de Parkinson? El tronco se inclina hacia adelante, la persona comienza a tener pasos cortitos, comienza a tener movimientos de sus manos que se le dice cuenta de dinero. Así de esta forma, como que contando dinero, ¿verdad? Con el brazo hacia adelante, paso cortito, contador de dinero, y la característica a cara de jugador de póker, o a mí se le dice, se corta la expresión que la persona tiene, ¿verdad? Entonces, como que expresa un sentimiento, por eso cara de jugador de póker. Seguimos. ¿Preguntas hasta acá? Tenemos problemas con la vía extrapiramidal, después cuando tenemos un problema específicamente con el cerebro, podemos tener el síndrome cerebroso. Nosotros le llamamos, por ejemplo, marcha táxica, cuando tenemos un problema con el cerebro. El paciente camina, pero como no tiene problemas en la coordinación de los movimientos, camina como un ebrio. O sea, marcha del ebrio, marcha cerebral. El paciente camina como si estuviera borracho o bébado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede coordinar sus movimientos. Son los tipos de formas que yo puedo evaluar a un paciente que tiene problemas en el cuerpo. Ahora bien, corteza cerebral, funciones intelectuales del cerebro, aprendizaje y memoria. ¿Qué es la cognición? Se refiere a la facultad o capacidad de ser vivo para procesar información a partir de la percepción, conocimiento adquirido y características subjetivas que permiten valorar. En términos más sencillos, es el conjunto de procesos mentales que nos permiten conocer, aprender, entender y pensar sobre el mundo que nos rodea. En cuanto a la anatomía fisiológica de la corteza cerebral, la estructura histológica típica de la superficie neuronal de la corteza cerebral consta de sucesivas capas formadas por diversos tipos de neuronas. La mayor parte de estas células son de tres tipos: la célula de los gramos, que también se denomina células estrelladas, células fusiformes y células piramidales. La célula de los granos de la corteza, algunas son excitadoras y vienen sobre todo el neurotransmisor excitador glutamato, mientras que otras son inhibidoras y dejan salir especialmente el neurotransmisor GABA. Las células piramidales y fusiformes dan lugar a casi todas las fibras que salían de la corteza. Bueno, funciones cumplidas por áreas corticales específicas. Y acá justamente nos muestra la imagen del microlino. La región frontal, el lóbulo frontal, la parte anterior, elaboración del pensamiento, el anterior de los ojos, el lenguaje, audición, lenguaje otra vez, patrones de la memoria, lenguaje, visión general, visión contralateral, habilidad manual. Ya le conocemos a la corteza somatosensitiva y ya le conocemos también a la corteza motora voluntaria. Ahora bien,
Todo se divide en áreas y contextos, perfecto. Pero volvemos otra vez a entrar en lo mismo, en áreas de asociación o en la integración neuronal. Todo al final termina conectándose con otro, o todas las neuronas se comunican a través entre sí. Yo le llamo a eso áreas de asociación. Estas áreas se denominan áreas de asociación porque reciben y analizan simultáneamente las señales de múltiples regiones corticales, tanto motoras como sensitivas. Tenemos una área de asociación Pareto occipito-temporal, análisis de las coordenadas espaciales del cuerpo, áreas de Wernicke, que es importante para la comprensión del pensamiento inicial del lenguaje, la lectura, áreas para la manipulación de objetos, o llamarla de objetos por su nombre. Después tenemos el área de asociación prefrontal, área de Broca proporciona los circuitos nerviosos para la formación de palabras. El área de asociación prefrontal también resulta fundamental para llevar a cabo los procesos de pensamiento. Seguimos en el área de asociación prefrontal. Resolución de problemas complicados, llevar a cabo tareas sucesivas para realizar una meta compleja, aprender a realizar varios labores paralelas en el tiempo, agresividad, generación de misiones, reportes sociales, enhebrar cualquier serie larga de pensamiento y control de los sentimientos. Ahora bien, ¿qué es pensamiento? Es una operación intelectual mediante la cual una persona procesa y organiza información de diversas zonas del cerebro, llegando a un resultado común. Ahora bien, ¿cómo se regula el pensamiento? ¿O por qué yo pienso lo que yo pienso? ¿De dónde se forma el pensamiento? El pensamiento se forma de toda la información que yo tengo guardada ya en mi cerebro, por una parte, y por otra parte la información que por nuestros progenitores nos heredaron. Ejemplo, nace una pareja de gemelos idénticos, ambos son idénticos y ambos son del mismo sexo, solo que un bebé es más extrovertido y el otro bebé es más introvertido. ¿Por qué son diferentes? Ambos tienen los mismos días de haber nacido, ninguno de ellos tiene la capacidad de formar una conducta todavía porque son pequeñitos. Bueno, ¿de dónde viene que uno es más extrovertido y el otro es más introvertido? Justamente por la información que trajo de sus progenitores. Ahí nos vamos allá en el crossing order. ¿De qué hablamos del crossing order? Si se recuerdan de genética del doctor García, el crossing order es cuando ocurre la mezcla de cromosomas tanto del papá como la mamá. Y así se comienza a arrastrar las nuevas identidades genéticas que cada uno de nosotros tenemos. Pero nosotros somos una mezcla de los cromosomas de nuestros papás y de nuestras mamás. Nuestros padres son una mezcla de los cromosomas de sus padres. Y así sucesivamente por herencia nosotros vamos arrastrando todo el material genético que tienen nuestros padres. Y eso, por un lado, ayuda a desarrollar nuestros pensamientos y nuestras conductas. ¿Estamos? Por eso una criatura o un bebé puede ser más introvertido y el otro puede ser más introvertido. Y por eso nosotros tenemos la tendencia a cometer los mismos éxitos y cometer los mismos fracasos que nuestros padres también, ¿verdad? Porque justamente arrastramos todo el material genético de ellos también, por un lado, y por el otro, nosotros vamos guardando con nuestros pensamientos, se va formando de acuerdo a toda la información que nosotros tenemos desde que venimos naciendo. Y generalmente guardamos una información que nuestros tutores nos dan dependiendo de cada situación, ¿verdad? Tutores generalmente son nuestros padres, en el caso abuelos, tíos, primos, hermanos, lo que sea, son nuestros tutores. Yo voy guardando esa información de tal forma que eso va quedando separado, como les dije. Y bueno, cada vez que yo estoy frente a una situación tal,
yo voy arrastrando la información de memoria que yo tuve cuando yo estuve frente a una situación similar y mis tutores reaccionaron de forma X o de forma Y. Por ende, la tendencia es que yo vuelvo a reaccionar de la misma forma que mis tutores reaccionaron ante cada situación. Y así comienza a formarse justamente la conducta de acuerdo a toda la información que yo tengo guardada. Eso refuerza otra vez la teoría, son dos teorías hasta ahora. Eso refuerza otra vez la teoría de que nosotros cometimos los mismos fracasos de nuestro padre o los mismos éxitos de nuestro padre. Nosotros llevamos arrastrando y esa es la mayor parte de la información que nosotros tenemos hasta ahora. Y conforme vamos pasando los años, cuanto más información nosotros tengamos, nuestra conducta se va a delimitar por la experiencia que ya nosotros mismos tuvimos frente a una relación tal. Y ahí viene la experiencia que cada uno tiene y cómo uno responde o qué tipo de pensamiento uno tiene respecto a una situación X que uno ya pudo anteriormente llegar a vivir con. ¿Estamos bien? Bueno, tenemos la memoria operativa ahora, que es la capacidad de pronosticar, planificar el futuro, justamente por la memoria que nosotros tuvimos de sucesos pasados similares. Retrasar la acción sucesiva, las señales sensitivas recibidas, de modo que sea posible sopesar su información hasta decidir la respuesta mejor elaborada, plantearse las consecuencias de las acciones motoras antes de llevar a cabo, resolver problemas matemáticos, legales, filosóficos, complejos, correlacionar todas las vías de información para identificar enfermedades raras, controlar las actividades en consonancia con las leyes morales. O sea, son los tipos de respuestas que nosotros podemos llegar a dar de acuerdo a la información que nosotros tenemos dentro de nuestras cabecitas. ¿Estamos? ¿Preguntas, verdad? ¿Estamos bien? Tenemos otra área de asociación límbica. Se ocupa sobre todo de comportamiento, emociones y motivación. Este sistema límbico proporciona la mayoría de los impulsos emocionales para activar otras áreas del encéfalo, que incluso suministra el estímulo encargado de activar el propio proceso de aprendizaje. Si hablamos de área de asociación límbica, ya nos estamos refiriendo al sistema límbico. Y si hablamos del sistema límbico, ya vamos a estar hablando ya de los sentimientos y las emociones. Y como vimos cuando comenzamos a hablar del neuro, si vamos a hablar del sistema límbico, tenemos que hablar del centro de la recompensa y del centro del castigo. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? Todos nuestros actos van delimitados por eso. Si yo veo algo que yo interpreto como que me va a hacer mal, se activa el centro del castigo, por ende yo voy a acercar a eso. Si yo veo algo que me hace bien, yo me voy a acercar a eso, entonces mi sistema o mi centro de recompensa se va a ver activado. Y todas mis acciones, o mis conductas, o mis pensamientos, van delimitados de acuerdo a eso, a algo que me va a hacer bien o a algo que me va a hacer mal. ¿Estamos? Y bueno, de ahí da un esbozo de la relación que el aprendizaje puede tener con el sistema límbico. Y en resumen, ¿qué quiere decir eso? Que yo aprendo mejor cuando estoy feliz que cuando estoy triste. Cuando yo estoy feliz, tengo mejor capacidad de interpretar lo que yo estoy absorbiendo. Y después, bueno, tenemos un área solamente para el reconocimiento de las caras. Hay un área solamente para el reconocimiento de las caras, pero hay un área que puede guardar los nombres, o el objeto, o el nombre del objeto de las cosas. Por eso algunos memorizan las caras, pero no memorizan los nombres. Es más fácil justamente memorizar las caras que memorizar los nombres. En algunas personas está más desarrollado la capacidad de nombrar los nombres de los objetos. Algunos de los dos pueden decir justamente el nombre de la persona al reconocer la cara de la persona. Algunos no tienen tan desarrollado eso, por ende le ven a una persona, le reconocen porque se recuerda de su nombre, porque son dos áreas diferentes. Y ahí tenemos otra área que es el área del cuerpo, un área general de interpretación.
Las áreas de asociación somática, visual y auditiva se reúnen entre sí en la parte posterior del lóbulo temporal superior, donde convergen los lóbulos temporal, parietal y occipital. Esta zona de confluencia entre las áreas de interpretación sensitiva está especialmente desarrollada en el lado dominante del cerebro, el lado izquierdo de casi todos los pies. Ocupa el lugar más importante entre todos los elementos de la corteza cerebral, con vista a alcanzar un nivel de comprensión más alto del funcionamiento cerebral que llamamos inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad que nosotros tenemos de interpretar la información que nosotros tenemos o la información que nosotros recibimos. En algunas personas está más desarrollado eso, porque todo lo que está sometido a una presión crece. Si yo leo todos los días neurofisiología, obviamente voy a tener mayor capacidad de interpretar la neurofisiología. Si yo no leo fisiología, obviamente me va a ser muy complicado entender una problemática respecto a la neurofisiología. ¿Por qué? Porque no tengo la información previa y eso me va a ayudar a resolver una problemática que puedo llegar a tener sobre el tema. Estamos ahí en la importancia de leer, repasar, porque toda esa información se va guardando. Por ende, cuando viene una problemática o viene el examen que expone un problema que yo tengo que resolver, mi cerebro interpreta que yo tengo que resolver y comienza a agarrar información de todos los lugares donde está guardando algo de neurofisiología. Y obviamente, si yo estudié o si repasé, porque el repaso es tan importante como leer la primera vez, porque justamente el repaso hace que la memoria dure más tiempo de lo que yo leí. Repito, el repaso es tan importante como la primera lectura, porque la primera lectura, si no se recuerda como repaso, probablemente se va a interpretar como una información que no es relevante, no se dirige ni en el centro de recompensa, ni en el centro de castigo, y todo lo que es irrelevante para el cerebro elimina. Se recuerda que dijimos que más del 90% de la información que recibe el cerebro se elimina. Y bueno, si nosotros leemos algo que no es relevante, se va dentro de ese 90% que se va a eliminar. Pero si repasamos, nosotros vamos a volver a crear un resuceso del caso, ¿verdad? O sea, vamos a estimular la memoria. Por ende, cuando estoy frente a una problemática en donde me exija resolver eso, o sea, tener un examen, por ejemplo, mi cabeza va a comenzar a girar esa información que yo estoy guardando. Y por ende, puedo llegar a resolver esa problemática en lo que yo me encuentro. Y esa capacidad de procesar la información y de resolver un problema, a eso yo le llamo, o a eso se le llama inteligencia. Y bueno, podemos decir que el área de Wernicke es el centro de la inteligencia. No, es un área de asociación. Porque si vamos a hablar de inteligencia, estamos hablando de todo el cerebro. Estamos hablando del circuito de integración que nosotros tenemos dentro del cerebro. El área de Wernicke es un área de interpretación, sí, pero toda la información o la información que nosotros tenemos está en toda la masa encefálica. Ahora bien, función de otras áreas de nuestro cerebro, función del cuerpo calloso y la comisura anterior para transmitir pensamientos, recuerdos, aprendizaje y otro tipo de información entre los dos hemisferios cerebrales. Función del cuerpo calloso. ¿Cuál es la función del cuerpo calloso? Unir las informaciones presentes en ambos hemisferios cerebrales. Sabemos que tenemos dos hemisferios cerebrales, una mitad derecha y una mitad izquierda. El que se encarga de unir ambas informaciones es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es el que une la información de ambos hemisferios cerebrales. ¿Para qué? Porque cuanto más información tiene el cerebro para resolver, para tener un tipo de pensamiento mejor, ¿verdad? Por ende, agarrar información de todos lados. Quien se encarga de agarrar la información, repito, del lado derecho y del izquierdo, es el cuerpo calloso. Después tenemos la comisura anterior, comunica la amígdala con los pensamientos, conciencia y memoria. ¿Cuál es la función de la amígdala? Decía bueno, la amígdala es amigo de la ira. Dentro de la amígdala tiene
amígdala, causado o desarrollado por la amígdala, puede tener junto con el pensamiento, junto con la conciencia y junto con la memoria. ¿Estamos? Vamos a ver los pensamientos. Un pensamiento deriva de un patrón de explicación de múltiples componentes del sistema nervioso al mismo tiempo, que quizás implique por encima de toda la corteza cerebral, tálamo, sistema límbico, parte superior de la formación reticular del tronco encefálico. Esto se denomina teoría holística del pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Para que yo tenga un pensamiento, yo agarro información de todo el cerebro prácticamente. Eso sería la teoría holística. Cuando yo digo holo, estoy hablando de todo. De la misma forma que yo digo pan de pandemia, estoy hablando de todo. Si yo digo holo, estoy hablando de todo. ¿Qué quiere decir? Eso repito, que para que yo tenga un pensamiento se agarra información de prácticamente todo el cerebro. Se cree que las regiones que estimulan el sistema límbico, tálamo y la formación reticular determinan la naturaleza general del pensamiento, otorgándole cualidades como placer, desagrado, dolor, consuelo, modalidades groseras de la sensibilidad, localización de regiones generales del cuerpo y otras características generales. Entre paréntesis, el núcleo del dolor se encuentra en el tálamo. El tálamo que estaba arriba del tronco encefálico, ¿se recuerda? Y al lado del núcleo del dolor que se encuentra en el tálamo también se encuentra el centro de la temperatura. Por ende, generalmente si tenemos mucho dolor, ¿qué va a pasar con nuestra temperatura corporal? Vamos a empezar a aumentarla justamente porque ambos son indecisos, tanto el centro del dolor como el centro de la temperatura están en el mismo lugar, en el tálamo. ¿Y qué es la conciencia? Y acá llega un punto que Brighton nos pide todo como unos talantes, porque la verdad se está estudiando y no se sabe bien del momento, ¿verdad? En esta parte del libro todo dice, puede ser, tal vez, quizás, ¿verdad? ¿Y qué dice de la conciencia? La conciencia tal vez pueda describirse como el flujo continuo de conocimiento que tenemos sobre nuestro medio o sobre nuestros pensamientos sucesivos. Un flujo continuo de pensamiento sería la conciencia. En cuanto a la memoria, preguntas acá. ¿Qué tal estamos? Ya estamos terminando. ¿Qué es la memoria? La capacidad de almacenar información. ¿Estamos? Los recuerdos se almacenan en el cerebro a la variable sensibilidad básica de la transmisión sináptica entre las neuronas como consecuencia de la actividad nerviosa previa. Las vías nuevas o facilitadas se llaman huellas de memoria. Hasta los reflejos musculares varían al menos un poco como respuesta a la activación repetida de la médula, y estos cambios reflejos forman parte del proceso de la memoria. Asimismo, los recuerdos a largo plazo derivan de modificaciones producidas en la conducción sináptica de los centros cerebrales inferiores. Sin embargo, la mayor parte de los recuerdos que asociamos a los mecanismos intelectuales se basan en las huellas y memoria de la corteza cerebral. Y hay también dos tipos de memoria. Bueno, en realidad la clasificación de memoria son varios, pero una de la memoria intelectual, que están los recuerdos y todo más, y la otra es la memoria muscular. Hace rato hablamos un poco de la memoria muscular. ¿Qué es la memoria muscular? Son movimientos que la misma corteza motora guarda. ¿Para qué? Para realizar movimientos que están mejor dirigidos que otros que se hacen por primera vez. Ejemplo, los jugadores de fútbol. Estamos hablando de la jugada del jugador de fútbol o hablando de Messi. Bueno, Messi hace sus dribles y todo más. Su propio cuerpo o su corteza motora ya tiene memoria muscular. ¿Qué quiere decir eso? Realiza movimientos involuntarios específicos que le ayudan a activar su centro de recompensa, ¿verdad? En el caso de su recompensa es que salga bien la jugada. O sea que realiza movimientos que de tantas veces que realizó y cuando le salió bien su movimiento, eso se va
ya guardado porque lo usan como recompensa. Bueno, ahora mismo él juega y bueno, como tiene ya una memoria muscular de esas jugadas, de esos dribles, realiza su movimiento de forma involuntaria ya. ¿Estamos? Por eso justamente en los ejercicios militares también se les pide a los policías, militares y todo más, justamente es como hablando con el doctor para que realicen de forma continua para que haya una memoria muscular. Estamos en cuanto a la memoria muscular y ahora está la memoria intelectual. ¿De qué hablamos de la memoria intelectual? Porque yo guardo una información X. Y bueno, antes de eso tenemos los tipos de memoria. Memoria positiva y negativa, sensibilización o habituación de la transmisión sináptica, capacidad que tienen nuestras vías sinápticas de eliminar la información irrelevante. O sea que hay observaciones que nosotros tenemos por alrededor de nuestro entorno que yo primero interpreto como algo bueno, como algo malo o como algo irrelevante. Si es irrelevante, yo elimino. Por el contrario, frente a la información recibida que genera unas consecuencias importantes, como dolor o placer, el cerebro posee una capacidad automática diferente para potenciar y almacenar las huellas de memoria. Clasificación de la memoria. Nosotros tenemos una memoria a corto plazo y duran segundos o como máximo minutos. Ejemplo, yo le digo a ustedes mi número de teléfono ahora. Le digo ahora, usted hablando con su compañero, después yo le pregunto mi número de teléfono, se olvidaron. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no interpreta eso como algo relevante. Por ende, lo que no es relevante para el cerebro lo elimina. Después tenemos la memoria a mediano plazo que duran entre días y semanas. Ahí ya entra la parte del estudio, dependiendo de lo que nosotros mismos estudiando o el interés o el enfoque que nosotros le veamos a lo que nosotros estamos estudiando. Y después ya viene la memoria a largo plazo que dura de años a toda la vida. Los que están casados no se van a olvidar nunca del nombre de sus esposas. Así sucesivamente son las memorias que van a durar toda la vida. Ahora bien, hay otra clasificación que uno, la memoria declarativa, la memoria de una experiencia importante que abarca el medio en que aconteció, sus relaciones temporales, las causas de su producción, el significado que tuvo para la persona y las deducciones particulares que dejó en la mente de la persona. Esa sería la memoria intelectual. Yo leo algo, eso va a estimular una vía nerviosa que va a terminar en una parte de una corteza de algún área de mi cerebro. ¿Qué ocurre? Ocurre sinapsis nerviosa entre las neuronas, que cada vez que yo leo algo va a estimular esa vía. ¿Por qué? Porque se va a activar el centro de la recompensa, porque yo leo algo que me parece que va a ser productivo en algún momento de mi vida. Si yo vuelvo a leer, repito lo que yo estoy leyendo, cada vez más estas sinapsis nerviosas van a ir fortaleciéndose. ¿En qué sentido se fortalece? Crecen o aumentan los receptores en ese lugar, aumenta la producción de neurotransmisores en ese lugar, por ende se va formando una memoria sináptica. Y esa memoria sináptica es la que hace que yo me recuerde de lo que estoy estudiando, porque cuanto más estudio, se van a formar nuevos receptores, se van a formar nuevos neurotransmisores, por ende se va guardando una línea de señales nerviosas o una memoria sináptica que cuando yo estimulo esa línea nerviosa por algo que yo leo, por ejemplo, en el examen, estamos en el ejemplo, bueno, yo me voy a recordar. ¿Está? En cambio, si yo leo una vez, me pareció relevante en un principio, pero después ya no más tanto, ¿verdad? Entonces mi cerebro agarra esa información y coloca en el medio. Por un lado tenemos el centro de la recompensa y por otro lado tenemos el centro del castigo. ¿Es relevante? No es, entonces va eliminando. Por ende, esa línea sinapsis nerviosa o ese recuerdo sináptico va perdiendo sus receptores, va perdiendo sus neurotransmisores y bueno, se vuelve una línea que ya no está activa y por ende la información se elimina. ¿Estamos? Y después tenemos una memoria procedimental, se asocia a la actividad motora, la memoria muscular. Como dice
con su velocidad, no se bien un movimiento del cuerpo. Porque ya hablamos de la dinámica. Consolidación de la memoria provincial, la repetición, potencia y preferencia desde la memoria a corto plazo hasta la memoria a largo plazo. Los recuerdos nuevos se modifican durante la consolidación. ¿Qué quiere decir eso? Que lo más importante es la primera vez que yo leo como el repaso que yo leo. Ambos son de vital importancia si yo quiero guardar una información. Y ahí tenemos por último la función del hipocampo, esa pequeña área que nosotros vemos. El hipocampo es la porción más medial de la corteza del modelo temporal. Esta favorece el almacenamiento de los recuerdos. Pero ¿por qué el hipocampo tiene tanta trascendencia? Es una potencia, una aportación del cerebro para almacenar los recuerdos. La respuesta más probable señala que esta estructura se cuenta entre las vías de salida más importantes procedentes de la área de recompensa y del sistema límbico. Los estímulos sensitivos o los pensamientos que suscitan dolor o aversión activan los centros del activo límbico y los estímulos que generan placer, felicidad o una sensación que es correspondente activan los centros de recompensa también límbicos. En conjunto, todo ello configura el estado de ánimo y las motivaciones que mueven a una persona. Entre estas figuras un impulso que lleva al cerebro a recordar aquellas experiencias y pensamientos que resultan agradables o desagradables. Reúnes muchas cosas que están liberadas.